Imagínese que existen poderosas deidades africanas, borradas intencionalmente de los anales de la historia para ocultar el verdadero potencial que yace latente en la sangre de cada ser humano. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los dioses africanos permanecen en la sombra y sus nombres sagrados, como Eshu, Nzambi, Oshun, Olorum, Shango, Mawu y Legba, parecen envueltos en un velo de silencio y temor? La historia, como se sabe, la escriben los vencedores. Cuando los colonizadores europeos invadieron el continente africano, su objetivo no fue solo la conquista de territorios y la destrucción del patrimonio cultural, sino también la erradicación de la profunda espiritualidad de los pueblos indígenas. Los nombres de los dioses, sus mitos, símbolos y las fuerzas asociadas a ellos fueron sistemáticamente borrados de la memoria colectiva, reemplazados por imágenes distorsionadas y demonizados. Pero, ¿por qué borrar de la memoria a deidades que durante milenios sirvieron de guía a millones de personas? La respuesta reside en la sed de poder. Estos dioses no eran meros personajes de leyendas antiguas, sino que encarnaban poderosas fuerzas espirituales, la conexión con la naturaleza, los ancestros y lo sagrado. Otorgaban a las personas identidad, independencia y la conciencia de su lugar en el mundo, siendo códigos espirituales que unían el cuerpo, el alma y el espíritu con el cosmos africano. Precisamente esta unidad representaba una amenaza para quienes aspiraban al dominio absoluto. Hoy se desvela el velo sobre conocimientos que durante siglos estuvieron ocultos y censurados. Esta información no es solo otra página de la historia, es la clave para la salvación y la reconexión con un legado espiritual que pertenece a cada persona, incluso si los nombres de los dioses antiguos nunca llegaron a sus oídos. En la narrativa que sigue se revelarán los nombres de las principales deidades africanas, cuyos nombres fueron relegados al olvido. Se hablará de las fuerzas espirituales y simbólicas que estas entidades portaban y que continúan vivas en las tradiciones afrodescendientes extendidas por todo el mundo. También se abordará cómo la colonización y la esclavitud intentaron borrar estos nombres de la historia de la humanidad y, lo más importante, cómo uno puede reconectarse con esta sabiduría ancestral, independientemente de sus creencias actuales. Muchos aún creen que los dioses africanos son malvados o paganos, lo cual es resultado del miedo, la ignorancia o los prejuicios. Pero ¿qué pasaría si esta idea fue creada deliberadamente para alejar a la gente de sus raíces espirituales? ¿Y si parte de lo que el ser humano moderno cree fue fabricado para que nunca pudiera acceder a su verdadera fuerza interior? Independientemente de las creencias religiosas, ya sea cristianismo, espiritismo o ateísmo, no se hablará de dogmas, sino de una historia viva, de una cultura ancestral y del ADN espiritual de un pueblo que sobrevivió a la mayor tragedia de la historia de la humanidad, la esclavitud. Y a pesar de todo, los antiguos dioses no desaparecieron. Continúan viviendo en los ritmos de los tambores, en las canciones, en las danzas, en las ofrendas, en los lugares sagrados, en los bosques, en los sueños, en las voces de quienes resisten. Pronto quedará claro que muchos de los nombres borrados de la historia aún susurran en los rincones del alma, y este descubrimiento puede cambiar radicalmente la percepción de la espiritualidad, los ancestros y los verdaderos conocimientos que fueron ocultados. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, África vivía en armonía con su espiritualidad, donde no había lugar para las disputas religiosas ni los debates dogmáticos. Las creencias africanas tradicionales representaban una encarnación viva de la conexión con la naturaleza, la veneración de los ancestros y la comunicación directa entre los mundos, el visible y el invisible. Cada asentamiento, pueblo y tribu poseía su propio panteón de dioses y fuerzas espirituales, y esta diversidad no solo era aceptada, sino también respetada. Las deidades no eran percibidas como entidades distantes, sino que se sentían como parte de la vida cotidiana,
manifestándose en la lluvia, el trueno, los ríos, el fuego, la tierra y el viento. Eran activas, cercanas y personales, y su culto se basaba no en el miedo, sino en una profunda reverencia. Sistemas espirituales como Ifá, Vodún, Candomblé y las creencias queméticas reflejaban una espiritualidad holística donde el cuerpo, el alma y el espíritu estaban inseparablemente unidos. El mundo físico era considerado un reflejo del espiritual y cada acción en la esfera material tenía consecuencias en el mundo invisible. La ética, la música, la agricultura, la medicina y la espiritualidad estaban interconectadas, y la fe era inseparable de la vida. Los dioses, conocidos como orishas, Vodún, Enkisis, Netrus y Loas, poseían poderosos nombres simbólicos. Olorum, el creador supremo del pueblo Yoruba, fue el origen de todo lo existente. De él surgieron orishas como Oshun, diosa de las aguas dulces, la fertilidad y la belleza; Ogún, protector de los caminos, la guerra y la tecnología; Eshu, mensajero entre los mundos; y Ansá, señora de los vientos y las tormentas; y Shango, dios de la justicia y el trueno. Cada nombre no solo portaba energía espiritual, sino también una profunda enseñanza sobre el equilibrio en la vida. Los dioses no solo instruían, sino que también protegían, inspiraban y guiaban las decisiones diarias, estando presentes en ritos, curaciones, matrimonios, nacimientos y muertes. Era un universo rico y funcional, donde la sabiduría residía en cada símbolo, danza y canción. Sin embargo, con la llegada de los primeros barcos negreros a la costa africana, todo cambió. Los colonizadores no solo buscaban el dominio económico, sino también el control sobre el alma del pueblo africano. Comprendieron que para lograrlo era necesario destruir la conexión con los dioses y los ancestros, con todo lo que unía a los africanos con su espiritualidad ancestral. El nombre de Eshu fue uno de los primeros en ser demonizado. Durante el proceso de evangelización forzada, Eshu fue equiparado con el diablo cristiano, a pesar de que nunca fue malvado. Eshu simboliza la energía del movimiento, la comunicación, la justicia y el equilibrio, pero esta fuerza fue considerada demasiado peligrosa para el proyecto colonial. Por ello fue desacreditado. Las religiones africanas fueron declaradas brujería y culto demoníaco. Templos fueron destruidos, tambores quemados, sacerdotes asesinados y ritos prohibidos. Los nombres de los dioses fueron borrados de los registros oficiales y reemplazados por santos católicos para que los africanos ocultaran su fe detrás de imágenes cristianas. Así surgió la religiosidad permitida, una versión controlada y enmascarada, pero en los corazones y los hogares la verdadera fe se mantuvo. En toda la diáspora africana, desde Haití hasta Brasil, Cuba y Estados Unidos, la resistencia a la opresión se mantuvo inquebrantable. Sin embargo, esta lucha tuvo consecuencias trágicas, manifestándose en un desprendimiento gradual de las raíces culturales. Nuevas generaciones crecieron privadas del conocimiento de su sagrado legado espiritual. El colonialismo no solo privó a los africanos de su libertad física, sino que también robó su identidad espiritual, sumiéndolos en un estado de olvido. Imaginemos por un momento la profundidad de esta pérdida. La ocultación, distorsión y simplificación de la historia de los dioses africanos a lo largo de los siglos no significó su desaparición. Fue una prueba de los esfuerzos activos para que esta historia permaneciera desconocida. Quizás por eso muchas personas experimentan un vacío inexplicable, una búsqueda espiritual que no encuentra resolución, una añoranza sin nombre. Tal vez no se trata de la ausencia de religión, sino de la pérdida de conexión con aquello que fue borrado del alma misma. Documentos históricos atestiguan la destrucción de numerosas bibliotecas africanas. La más conocida de ellas, la Biblioteca de Tombuctú, Malí, contenía miles de manuscritos que abarcaban medicina, astrología, filosofía y, por supuesto, espiritualidad.
Sin embargo, una parte significativa de esta colección fue saqueada o destruida. Tampoco hay que olvidar la tradición oral, que se perdió con la muerte de los ancianos que no lograron transmitir sus conocimientos. Todo lo que pudiera recordar la grandeza de los ancestros fue sistemáticamente aniquilado. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, los dioses no murieron. Sobrevivieron en la fuerza del toque de tambor que resuena en los corazones, en el lenguaje que combina portugués y francés con sonidos que portan códigos ancestrales, en la danza que no es solo movimiento sino un acto ritual, en los sueños recurrentes llenos de símbolos extraños, en el escalofrío que recorre la espalda al escuchar una palabra desconocida, pero dolorosamente familiar. Están vivos, y lo asombroso es que muchos de estos nombres prohibidos continúan susurrándose en rituales, festivales y ceremonias en todo el mundo, a menudo incluso de forma inconsciente. Esto demuestra la increíble fuerza de la espiritualidad africana, que no puede ser destruida, solo puede ser olvidada para luego ser redescubierta. Quizás justo ahora usted esté experimentando algo especial, una inquietud, un recuerdo que no tiene explicación racional, sino más bien emocional, una verdad que le susurra por dentro. Si esto sucede, significa que el mensaje va dirigido precisamente a usted. Los dioses están vivos, y no solo viven en los libros, los centros religiosos o las historias de quienes resistieron. Viven dentro de usted. Sí, precisamente dentro de usted. Quizás por eso ciertas palabras le ponen la piel de gallina y ciertos sonidos conmueven su alma de forma inexplicable. Estas fuerzas espirituales, conocidas como dioses africanos, nunca cesaron su actividad. Simplemente esperaban el momento en que usted estuviera listo para escucharlos de nuevo, y ahora es el momento de presentar estas fuerzas al mundo. Estas entidades, llamadas dioses, espíritus, santos o demonios, según el narrador, son, en esencia, fuerzas espirituales universales, manifestaciones vivas de los misterios de la creación. Arquetipos que actúan dentro y fuera de nosotros, guiando, corrigiendo, moviendo y despertando. En la paleta espiritual de las creencias africanas, los orishas ocupan un lugar especial, conmoviendo la conciencia y abriendo nuevos horizontes de comprensión. Comencemos con Eshu, una figura a menudo erróneamente identificada con el diablo. En realidad, Eshu es la encarnación del movimiento, de la energía indomable, el vínculo entre las diversas dimensiones del ser. Es la encrucijada, el punto de partida, el mensajero que lleva las oraciones al cielo. Es Eshu quien abre o cierra los caminos de la vida, exigiendo coherencia en las acciones humanas y no tolerando la hipocresía. Eshu es el origen de todo lo existente, la pregunta eterna dirigida a cada uno. ¿Eres consciente de lo que haces con tu vida? Se manifiesta en la risa, la agudeza mental, los giros inesperados del destino, en las decisiones que cambian la vida radicalmente. Precisamente este poder fue la causa de su demonización, ya que Eshu devuelve al ser humano el control sobre su propio destino. A continuación se nos presenta Ogun, el señor de la guerra, pero no de una destructiva, sino constructiva. Ogun es el orisha de la tecnología, del hierro, un luchador por la justicia, la personificación del coraje y el trabajo. Despeja el camino con su espada, cortando todo lo que ata y restringe. Es Ogun quien impulsa a la acción cuando una persona está paralizada por el miedo. Señala caminos difíciles pero necesarios, aquellos por los que pocos quieren ir, pero que conducen a la verdadera libertad. En la antigüedad, Ogun abría senderos en los bosques. Hoy, abre el camino hacia el corazón de cada uno. En contraste con la fuerza, siempre hay un lugar para la dulzura, y aquí entra en escena Oshun, la señora de las aguas dulces, los ríos, la fertilidad y la sensualidad sagrada.
Sin embargo, detrás de su belleza exterior se esconde una profundidad insondable. Oshun lo ve todo. Es la encarnación de la sabiduría emocional, la empatía, el cuidado y la intuición. Ella enseña que la verdadera fuerza no reside en el dominio, sino en el autoconocimiento. Oshun se dirige a las almas heridas, al niño interior, a aquellos que no saben amar ni recibir amor, sanando suavemente, con paciencia, pero siempre de manera efectiva. Shango es el rey, la encarnación del trueno, el rayo y la justicia. Es el equilibrio cósmico, una ley que nunca falla. Donde impera la injusticia, aparece con su doble hacha, aplastando todo lo que altera el orden. Shango enseña que la verdadera justicia no es venganza, sino la restauración de la armonía. Simboliza la sabiduría del juicio correcto y la valentía para aceptar las consecuencias de las propias acciones, gobernando con firmeza, pero con honestidad. Iansa, por su parte, es el viento del cambio, el huracán de la transformación, la señora de los espíritus, la reina del tiempo. Viene a eliminar todo lo que ha caducado, a sacar del estancamiento lo que está inmóvil. Iansa enseña que no se puede evolucionar aferrándose al pasado, que la vida es movimiento, que el dolor puede convertirse en fuente de fuerza y que a veces es necesario perder para ganar libertad. Es fuego y viento, aterradora, pero despertadora. Estos son solo algunos de los orishas más conocidos, cada uno con sus dominios, colores, elementos, símbolos, danzas y caminos, estrechamente ligados a la naturaleza. En la cosmovisión africana, todo es sagrado: los ríos, los bosques, los mares, los cielos, el sol, la tierra, el cuerpo humano, el tiempo y los ancestros. Y no se trata solo de los orishas de la cultura yoruba. En el antiguo reino de Dahomey se venera a los Vodun, deidades como Mawu, creadora del universo, Lisa, su contraparte masculina, y Legba, similar a Eshu, guardián de los caminos y la comunicación. En el Congo y Angola, se venera a los Enkisis, deidades que representan las fuerzas de la naturaleza y los principios espirituales. A pesar de la diversidad de nombres y formas lingüísticas, todos los sistemas espirituales, con raíces profundas en los siglos, hablan de la misma verdad universal, sobre nuestra conexión inquebrantable con algo más grande y sobre la presencia de fuerzas divinas que nos rodean y viven dentro de cada uno de nosotros. Por eso mismo, a pesar de todos los intentos de erradicación, estas entidades lograron sobrevivir, cruzando océanos, siendo llevadas en los corazones de quienes se negaron a olvidar, incluso estando encadenados en los cuerpos de los esclavizados. En Brasil surgieron el candomblé y la umbanda, donde la veneración de los orishas continuó bajo el velo del simbolismo, con adaptaciones a las nuevas condiciones, pero manteniendo la esencia original. En Cuba, el sistema de orishas en la santería mantuvo este legado vivo y activo. En Haití, el vodún, al fusionarse con el catolicismo, dio origen al vudú haitiano con sus loas, ritos y cánticos ancestrales. Incluso en las iglesias cristianas de los suburbios de las ciudades, se puede escuchar a la gente hablar de una inexplicable sensación de llamado, de la búsqueda de un Dios cercano y comprensivo que comparta su dolor, sin darse cuenta de que este Dios ya vivía en los corazones de sus ancestros, que el nombre pudo haber cambiado, pero la presencia permaneció inalterable. Estos dioses, o más precisamente, estas fuerzas espirituales africanas, no exigen la conversión a su fe, ni la realización de rituales complejos. Invitan a la escucha, al respeto y a la reconexión. Piden recordar, autoconocerse y dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y cuando esto sucede, ocurre una transformación. Cambia la percepción de uno mismo, de la historia, de la lucha, de la fe, de los ancestros. Todo cambia.
A continuación, revelaremos los nombres prohibidos, aquellos que fueron intencionalmente borrados de la historia, pero que ahora, por fin, serán escuchados de nuevo. Su presencia aquí ya es una señal del despertar de algo dentro de usted, una señal de que las piezas del rompecabezas están empezando a encajar. Pero ha llegado el momento de adentrarse en la parte más oscura de esta historia, aquella que fue tan cuidadosamente oculta que incluso hoy resuena en muchos corazones con miedo, tabú y silencio. Se trata de nombres prohibidos, censurados, vetados y arrancados violentamente de la memoria colectiva. No solo por la fuerza de las armas y las cadenas, sino también por el poder del discurso, la adoctrinación y la reinterpretación maliciosa. El borrado de estos nombres no fue una casualidad, sino una estrategia deliberada dirigida a romper el vínculo espiritual entre el pueblo africano y sus ancestros, sus deidades y su historia. La manipulación comenzó con la distorsión. Nombres que encarnaban sabiduría, protección, transformación y comunicación comenzaron a ser presentados como demoníacos. Un claro ejemplo de esto es Eshu, un principio, un puente, un verbo, una inteligencia espiritual, aquel que tiene el poder de abrir caminos, transmitir mensajes al mundo invisible y provocar cambios. Fue reducido a un símbolo del mal como resultado de un proceso secreto y gradual. Eshu fue presentado como el diablo, el enemigo de la fe cristiana, con cuernos, cola, tridente y fuego infernal, lo cual no tiene nada que ver con la tradición original. Eshu nunca fue malvado. Es movimiento que saca de la zona de confort, un mensajero entre mundos, el guardián de la comunicación entre lo humano y lo divino. Eshu exige responsabilidad por las propias elecciones y no tolera máscaras ni inconsistencias, revelando lo que amenaza a quienes viven en la mentira. Hoy en día, la mentira envuelve el mundo como una densa niebla, distorsionando la realidad y desviando del camino de la verdad. Eshu es solo uno de aquellos cuyos nombres fueron intencionalmente borrados de la memoria o velados para restarles importancia. Olorum, el dios supremo Yorubá, creador de todo lo existente, a menudo se pierden en la sombra de una imagen generalizada de dios africano, como si su papel fuera menos importante que el de las deidades de las religiones abrahámicas. Pero la grandeza de Olorum es innegable. Él es la fuente primordial, el absoluto, la energía original, un principio divino sin forma, pero que se manifiesta a través de los orishas. Sin embargo, su nombre fue relegado al olvido, ignorado y distorsionado, privando a muchos de la oportunidad de darse cuenta de que sus raíces espirituales están directamente conectadas con el origen de lo divino y no con una pálida copia de este. Otro ejemplo es Legba, venerado en el vudú haitiano como señor de las encrucijadas, la oratoria y los portales. Su imagen fue reducida a una caricatura de un espíritu astuto, ambiguo y peligroso. Sin embargo, Legba es solo un reflejo de la complejidad de la vida misma. Nos enseña a ver las dos caras de cada moneda, a comprender que cada camino requiere una elección consciente y a darnos cuenta de que el mundo espiritual no ofrece respuestas simples y unívocas. Pero esta sabiduría resultó ser demasiado peligrosa para los colonizadores, ya que un pueblo consciente del poder de la elección nunca aceptaría la sumisión esclavista. En la tradición bantú, los Enakisi, entidades espirituales, fueron degradados al nivel de fetiches primitivos, presentados por misioneros y académicos europeos como macabras muñecas. En realidad, un Onkisi es un portal espiritual, un objeto de poder que lleva energía e intención, una manifestación material de una fuerza invisible. Cuando este concepto es ridiculizado y menospreciado, se produce una ruptura del vínculo con un profundo conocimiento ancestral. Este conocimiento permitía entender la energía, el cuerpo, la naturaleza y el espíritu como un todo unificado, mucho antes de la aparición de términos como cuanto o vibración.
se da cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo. No fue solo un ataque a los nombres, sino una agresión a la esencia misma de lo que representaban, un intento de destruir la posibilidad de una espiritualidad autónoma, libre, fuerte, sabia y autosuficiente. Un nombre prohibido es una especie de código, una clave para la comprensión. Y si este código se pierde, el acceso al conocimiento y a las posibilidades queda cerrado. ¿Cuántas personas en el mundo moderno sienten un vacío espiritual? ¿Cuántas buscan respuestas, pero no encuentran eco en ninguna de las religiones institucionales existentes? ¿Cuántas viven con la sensación de un vacío interior, una añoranza, una llamada cuyo origen les es desconocido? Quizás sea solo el eco de esos nombres que fueron arrancados de la memoria, sepultados bajo el peso de la historia. Tal vez no se trata de la ausencia de fe, sino de una conexión perdida con aquello que fue deliberadamente enterrado, no por la naturaleza, sino por una historia cruel. Y aquí es donde ocurre un punto de inflexión. Ese nombre que siempre escuchó en las iglesias como símbolo del mal, ese nombre que aprendió a temer, a rechazar y a combatir, ¿qué pasaría si ese nombre, en realidad, pertenecía a un antiguo protector espiritual, una entidad cuya presencia usted negó durante años y que todo ese tiempo estuvo a su lado, intentando guiarlo por el camino correcto? Darse cuenta de cuánto tiempo fuimos engañados puede causar dolor, pero al mismo tiempo es liberador, porque significa que no todo está perdido. Todavía hay tiempo para aprender, para abrirse, para redescubrir lo sagrado. Todavía hay tiempo para honrar los nombres olvidados, para pronunciar en voz alta lo que nuestros ancestros susurraron en silencio para sobrevivir. En la cultura africana los nombres no son solo palabras, sino claves para el mundo espiritual y emocional de una persona. Abren portales hacia la autoidentificación, permitiendo recordar el verdadero yo e iluminar el camino en la oscuridad. Se trata de restaurar la historia espiritual a través de la conciencia y la verdad. Recuerde cómo se sentía respecto al nombre de Eshu. ¿Alguna vez se preguntó sobre la veracidad de las historias sobre él? ¿Qué siente ahora que conoce la verdad? La religión y cultura europeas suprimieron sistemáticamente el legado africano, llevando a cabo un ataque espiritual que aún hoy se hace sentir. La antigua espiritualidad africana no fue simplemente olvidada, sino intencionalmente borrada. Todo esto fue parte de un plan de colonización europea, un proyecto espiritual de dominación. Los colonizadores consideraban primitivo y demoníaco todo lo que no se basara en la fe cristiana europea. No solo despreciaban las creencias africanas, sino que las erradicaban para romper la conexión espiritual del pueblo con sus raíces y debilitarlo desde dentro. El borrado cultural comenzaba con la destrucción de templos, la profanación de lugares sagrados y la aniquilación de instrumentos de culto, manuscritos y símbolos. Fue una ocupación de lo sagrado, un robo del alma de un pueblo llevado a cabo en nombre de Dios. Las misiones religiosas, bajo el pretexto de la civilización, destruían antiguas identidades espirituales. Los misioneros imponían su cosmovisión, arrebataban a los niños de sus familias, silenciaban a los ancianos, prohibían rituales y cánticos, considerando los símbolos como hechicería y los nombres de los dioses como blasfemia. Imaginen cómo generaciones enteras fueron arrancadas de su propia historia, naciendo en la ignorancia de su legado espiritual, avergonzadas de su fe y creyendo que sus convicciones eran erróneas. Las raíces espirituales de muchos africanos se han perdido, su origen ha caído en el olvido. El verdadero campo de batalla de la colonización es el alma humana. Mientras que otras culturas y sus mitologías no solo se han conservado, sino que han sido elevadas al rango de veneradas. Hoy, por ejemplo, los mitos de la antigua Grecia se estudian en escuelas y universidades, y sus tramas se plasman con entusiasmo en películas y series.
Los nombres de Zeus, Atenea, Apolo y Hades suenan con orgullo, encarnando sabiduría, fuerza, estrategia y belleza. La mitología egipcia también goza de respeto universal. Isis, Osiris, Ra y Anubis son nombres rodeados de reverencia, considerados fuentes de conocimiento ancestral e inspiración para el arte moderno. Sin embargo, cuando se habla de Oshun, Orunmila, Eshu y Shango, el tono de la narrativa cambia radicalmente. ¿Cuál es la razón de tal diferencia? ¿Por qué las deidades africanas son privadas del derecho al reconocimiento y la veneración espiritual? La respuesta es obvia y a la vez dolorosa: racismo espiritual. El proyecto colonial no solo buscaba la ocupación de territorios, sino también el establecimiento de una jerarquía rígida en la que todo lo africano, autóctono, natural y oral, era considerado intrínsecamente inferior. La espiritualidad africana no solo fue ignorada, fue sometida a ataques deliberados, distorsiones y demonización. Peor aún, esta destrucción se disfrazó de noble misión de salvación de almas. Los colonizadores afirmaban traer la luz de la verdad, pero en realidad crearon un sistema en el que solo se permitía una forma de fe. No se trataba de fe verdadera, sino de dominación disfrazada de religiosidad. El dios europeo blanco, presentado como un hombre de cabello rubio y ojos azules, fue declarado el único digno de adoración. Todo lo que no se ajustaba a esta imagen era automáticamente clasificado como pecado. Con el tiempo, esta imposición violenta de valores ajenos se convirtió en una herida profunda e incurable. Muchos africanos y sus descendientes en la diáspora comenzaron a rechazar sus propias raíces espirituales. Lo más trágico es que este rechazo no fue una elección libre, sino el resultado del miedo, la vergüenza y una adoctrinación deliberada. Hoy seguimos enfrentando las consecuencias de esta tragedia. Las personas, al escuchar sobre los orishas o voduns, se apresuran a declarar que no tienen nada que ver con eso. Sienten miedo ante el sonido de los tambores, evitan la mención de nombres ancestrales y se enorgullecen de haber renunciado a la brujería en favor de la luz. Pero ¿qué clase de luz es esta que exige apagar todas las demás fuentes de luz? Es necesario reconocer, la erradicación de la espiritualidad africana fue un acto de guerra, una guerra cultural, psicológica y espiritual. Los campos de batalla fueron las escuelas, las iglesias, los hogares y los corazones de las personas. Un pueblo despojado de sus raíces espirituales es mucho más fácil de gobernar, porque cuando una persona desconoce su origen, cualquier camino le parece el correcto. Cuando no es consciente del valor sagrado de lo que lleva dentro, empieza a buscarlo fuera. Es importante recalcar, no se trata de condenar otras religiones. El problema no reside en el cristianismo como tal, sino en su uso político para suprimir otras formas de fe. Toda fe tiene derecho a existir si proviene de lo más profundo del corazón. Sin embargo, cuando se impone por la fuerza y destruye otras verdades, se convierte en un arma. ¿Por qué es tan crucial restaurar la justicia histórica precisamente ahora? Porque vivimos en una era de despertar. La gente se hace preguntas, busca respuestas, siente una necesidad de lo espiritual. Y en este despertar, el llamado de los ancestros resuena cada vez más fuerte. Recuerda quién eres. Redkov hace un llamado a cada persona para que recuerde sus raíces, implicando no solo la pertenencia religiosa, sino también una identidad profunda. Es un llamado a la restauración de la conexión espiritual perdida, al retorno de la autonomía del alma, como si hubiera sido desgarrada en pedazos. Surge una pregunta legítima. ¿Somos conscientes de que todo esto ocurrió intencionadamente? Nos damos cuenta de que el distanciamiento de la espiritualidad africana no fue accidental, sino deliberadamente impuesto. Cuando se aborda la espiritualidad africana y el proceso de borrado cultural religioso,
surge inevitablemente un tema que exige un examen valiente y honesto: la Biblia. Sí, precisamente este libro sagrado, el más leído en el mundo occidental y venerado por millones, se convirtió en el escenario de distorsiones, interpretaciones selectivas y manipulaciones. Estas acciones contribuyeron a presentar a los dioses africanos como fuerzas espirituales hostiles. Y para evitar falsas acusaciones de atacar la fe cristiana, es necesario subrayar: no se trata de la fe en sí, sino de cómo fue utilizada como herramienta para establecer control. La Biblia, en esencia, es un texto multifacético que incluye historias, poesía, profecías, genealogías, códigos morales y un profundo simbolismo. El problema no radica en la Biblia misma, sino en cómo fue utilizada para justificar y fortalecer las estructuras de poder. Uno de los ejemplos más claros es la figura de Eshu. Anteriormente ya hemos abordado esta figura, pero ahora es necesario examinar más a fondo lo que le ocurrió a su imagen durante el proceso de evangelización forzada. La identificación deliberada como el diablo fue una maniobra estratégica. Cuando los misioneros cristianos llegaron a África y luego a las regiones donde residía la diáspora africana, se encontraron con la imagen de Eshu, una figura compleja, dinámica y contradictoria que no se dejaba controlar. Eshu simboliza el movimiento impredecible, las encrucijadas y la conexión entre mundos. Actúa como mediador, transmitiendo peticiones a los orishas, custodia los caminos e impulsa la búsqueda de la verdad. Sin embargo, este tipo de deidad no encajaba con la doctrina cristiana eurocéntrica que requería la existencia de un enemigo espiritual. Todo lo que no se ajustaba al sistema binario de bien-mal era objeto de condena. Así, Eshu fue presentado como un espíritu engañoso, similar al diablo en la teología cristiana. Esto se hizo no por una similitud real, sino por conveniencia doctrinal. Esta asociación no tenía ninguna base teológica o cultural africana. Fue una distorsión pura y simple. Lamentablemente, esta falsedad se ha extendido tanto que incluso hoy muchas personas sienten miedo al mencionar el nombre de Eshu, sin siquiera saber nada sobre él. En relación con esto surge la pregunta: si Eshu fuera realmente malvado, ¿abriría caminos? ¿Acaso sería honrado al comienzo de las ceremonias en momentos sagrados de conexión espiritual? ¿Traería Eshu equilibrio y no destrucción? La respuesta es que el miedo fue inculcado con el propósito de alejar a las personas de su propio poder. Sin embargo, Eshu no fue el único objetivo. Otros nombres y conceptos también fueron distorsionados o parcialmente absorbidos por la doctrina cristiana occidental. Por ejemplo, la veneración de los ancestros, sagrada en las tradiciones africanas, fue presentada como idolatría, una invocación inapropiada de los muertos o incluso nigromancia. Sin embargo, en la cosmovisión africana, los ancestros no están muertos. Están vivos en espíritu y actúan como guías, consejeros y protectores. El respeto a los ancestros es una forma de honrar la vida, no de adorar a la muerte. La crítica a las prácticas espirituales africanas a menudo se basa en oponerlas a los dogmas cristianos. Sin embargo, un examen más detenido revela paralelismos sorprendentes. Por ejemplo, la veneración de los ancestros, extendida en las creencias africanas, a menudo se demoniza como adoración a los muertos, mientras que el cristianismo exhorta a recordar y honrar a los difuntos, y no a evitar los pensamientos sobre la muerte. Del mismo modo, la reverencia por los elementos naturales como ríos, montañas y árboles es tildada de paganismo. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos donde la naturaleza se presenta como un reflejo de la gloria divina. Los salmos alaban los cielos que proclaman la gloria de Dios. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Moisés escuchó la voz de Dios desde la zarza ardiente, y el profeta Elías fue alimentado por cuervos.
El propio Espíritu Santo es simbolizado por el viento, el fuego y una paloma. Así, la percepción de la naturaleza como una fuerza espiritual no es una característica exclusiva de ninguna cultura, sino un conocimiento universal. Sin embargo, cuando este conocimiento proviene de África, es estigmatizado como inferior, peligroso y herético. La concepción de entidades mediadoras, como los orishas, que encarnan ciertas fuerzas de la creación con sus responsabilidades únicas, también es objeto de crítica. Es importante señalar que los orishas no compiten con el Dios Supremo, sino que son sus manifestaciones. En la fe católica existen santos que interceden, protegen y patrocinan ciertos aspectos de la vida. Sin embargo, los orishas a menudo se presentan como dioses falsos, mientras que los santos son canonizados. Surge una pregunta legítima: ¿cuál es la diferencia fundamental entre ellos? La respuesta reside en el contexto cultural y el origen de estas entidades. Las imágenes europeas inspiran respeto, mientras que las africanas son demonizadas. El problema no está en la práctica espiritual en sí, sino en los prejuicios que la acompañan. Estos prejuicios fueron inculcados para separar a los africanos de sus propias fuentes de poder, lo cual es una forma de racismo espiritual que ha dejado profundas heridas en generaciones. Este racismo aún se manifiesta en sermones, conversaciones familiares y miradas de soslayo, cuando alguien entra en un terreiro, enciende una vela o habla de Oshun con el mismo amor con el que se habla de la Virgen María. A propósito de la Virgen María, se pueden encontrar múltiples paralelismos entre ella y Oshun. Ambas son madres, tiernas y poderosas que acogen, lamentan y protegen. La imagen de la Virgen María con el niño en brazos, rodeada de flores y vestida de azul y oro, ¿no nos recuerda a Oshun en los ríos con sus espejos y joyas? Estas similitudes no son casuales, sino un reflejo de arquetipos universales, manifestaciones de lo sagrado que se expresan en diferentes culturas bajo distintos nombres, pero con una esencia común. Reconocer estas conexiones tiene una importancia inmensa. Permite comprender que no hay necesidad de elegir entre uno y otro. Lo divino se puede encontrar tanto en las páginas de la Biblia como en los ritmos de los tambores. La voz de Dios se puede escuchar tanto en un templo como en el bosque, porque lo sagrado no se limita a un solo libro, sino que vive y habla en todos los idiomas. La reconciliación entre la espiritualidad africana y la fe cristiana es totalmente posible. Los obstáculos en este camino son el colonialismo, la ignorancia y el miedo. Cuando estas barreras sean derribadas, los corazones podrán reconocer lo que siempre estuvo ahí. Dios nunca estuvo limitado a un solo nombre, color o forma. Quizás lo que hoy llaman fe es, en realidad, la voz de los ancestros intentando transmitir su mensaje. Permítanme dirigirme a ustedes, lectores. Reflexionen por un momento. ¿Cuántas ideas inculcadas desde fuera han aceptado sin cuestionar jamás? ¿Con qué frecuencia les ha paralizado el miedo a algo que, en un nivel profundo, es una parte intrínseca de su herencia? A pesar del asedio de valores impuestos, de la distorsión y el olvido que trajo consigo la colonización, cabe subrayar con confianza y dignidad, resultó imposible destruirlo todo. La espiritualidad africana es como la llama de una hoguera ancestral. Se puede atenuar, pero nunca apagar. Es aquí donde se revela el aspecto más impresionante de esta historia, la resistencia. En este contexto, la resistencia no consistió simplemente en la supervivencia física. Implicó la preservación de algo invisible a los ojos, pero inmortal en el espíritu. Logró sobrevivir a esta sabiduría ancestral. Sobrevivió en las palabras susurradas en el... Silencio de la noche, en melodías que hábilmente disfrazaban cánticos sagrados, en danzas que eran oraciones veladas como ritos festivos, en alimentos sazonados con símbolos de fe, en rituales realizados en lo profundo de los bosques, en secretos transmitidos de boca en boca de madres a hijos,
de padres a iniciados. El pueblo africano logró convertir el dolor en un altar y la esclavitud en una escuela de resistencia espiritual. La tradición oral se convirtió en uno de los escudos más fiables contra el olvido. Mientras los libros eran entregados a las llamas, las voces seguían resonando. Historias, mitos, enseñanzas, nombres prohibidos, todo esto fue guardado celosamente en la memoria de los ancianos, que se convirtieron en bibliotecas vivas. Y cada vez que se contaba una historia, se cantaba una canción o se rezaba una oración junto al fuego, garantizaban que la llama no se apagaría. La música se convirtió en uno de los instrumentos más sagrados de esta resistencia. Los tambores no eran solo instrumentos de percusión, eran códigos. Cada golpe contenía un significado, una invocación espiritual, un llamado a los orishas, voduns, ancestros. Las melodías ocultaban oraciones, mensajes cifrados, doctrinas que no podían ser pronunciadas en voz alta. En Brasil, Haití, Cuba, en todos los lugares donde existía la diáspora africana, el tambor se transformó en el lenguaje del alma, el lenguaje de la resistencia. E incluso cuando se intentaba prohibir los instrumentos, la gente encontraba maneras alternativas, marcando el ritmo con las manos, los pies, todo el cuerpo, porque aquellos que poseen verdadera fe abren caminos donde no los hay. Los rituales secretos también sirvieron como medio para preservar la sabiduría. Muchos cultos afrobrasileños surgieron de la necesidad de ocultar los verdaderos significados detrás de símbolos aceptados por el sistema. En el candomblé, por ejemplo, muchos orishas fueron sincretizados con santos católicos como medida de protección. Oxóssi se asoció con San Sebastián, Yemanjá con Nuestra Señora de los Navegantes, Xangó con San Jerónimo. Pero detrás de estas imágenes familiares se ocultaban antiguos dioses africanos, vivos, pulsantes, invocados con amor y reverencia. En Haití, el vudú se transformó en una poderosa red espiritual de resistencia. Durante la colonización francesa, las personas esclavizadas realizaban sus ceremonias en secreto. Desarrollaron códigos, signos e incluso lenguajes, mezclando francés, yoruba y dialectos locales. El vudú no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el combustible espiritual para la revolución haitiana, la única revuelta de esclavos en la historia que resultó en la creación de un Estado libre y soberano. En otras palabras, la antigua fe no solo sostuvo al pueblo, sino que también le dio el coraje para derrotar a un imperio. A pesar de los esfuerzos colosales dirigidos a erradicar las tradiciones espirituales de África, los testimonios sobre ellas sobrevivieron milagrosamente. Como un fénix de las cenizas, está ocurriendo el redescubrimiento de manuscritos africanos esotéricos. Investigadores e historiadores incansables encuentran en colecciones privadas, archivos europeos y compilaciones olvidadas, registros invaluables que contienen prácticas espirituales, nombres de deidades, cánticos sagrados, cosmologías y rituales que parecían haber caído en el olvido para siempre. La resistencia a la opresión sobrevivió, como una semilla brotando a través del asfalto y en el propio cuerpo. En cada gesto repetido, en cada movimiento de la danza ritual, en los modales heredados, en los estados de trance, como portales al pasado, se despiertan recuerdos que la razón no puede nombrar, pero que el espíritu reconoce sin error. El linaje habla a través del cuerpo cuando las palabras son impotentes. El poder de Ogún, poder de Ogún, se manifiesta en manos que no conocen el cansancio. La ternura de Oshun encuentra su expresión en el cuidado transmitido de generación en generación, como una reliquia preciosa. La llama de Oya arde en los ojos de quienes se niegan a inclinar la cabeza ante la injusticia y a callar. Y, lo que es verdaderamente asombroso, incluso en los tiempos más oscuros, esta espiritualidad nunca asumió el papel de víctima. Continuó avanzando con firmeza,
transformando la humillación en sabiduría, el exilio en una lección invaluable y los prejuicios en una resiliencia inquebrantable. Por eso, al cruzar el umbral de un terreiro, una barraca o un círculo de hongo, cada uno siente algo inexplicable, como un toque de eternidad. Es la presencia viva de un linaje que nunca fue completamente quebrado. Hoy somos testigos del resurgimiento de esta fuerza ancestral. Jóvenes hombres y mujeres negros, hijos e hijas e hijas de la diáspora, buscan sus raíces como una brújula que señala el camino a casa. Estudian sus nombres, aprenden las lenguas de sus ancestros, visten sus colores, restauran sus símbolos. Regresan al terreiro no como observadores externos movidos por la curiosidad ociosa, sino como legítimos herederos. Escuchan atentamente las sabias palabras de sus abuelas, comprendiendo que en ellas reside la voz de los ancestros, que logró sobrevivir siglos de intentos por silenciarla. Y quizás, quien ahora lee estas líneas es uno de ellos. Quizás no fue solo la casualidad lo que les trajo a este texto. Quizás fue el llamado de los ancestros, resonando en el alma. Quizás fueron escalofríos recorriendo la piel al escuchar un nombre que nunca se pronunció en las aulas, pero que despertó una tempestad de emociones. Quizás fue una lágrima que rodó sin querer por la mejilla al darse cuenta de que mucho de lo que siempre se sintió no era fruto de la imaginación. Era una herencia espiritual, despertando en el interior como un volcán dormido. Es la resistencia que vive en la propia sangre. Aunque no hubo una educación en la tradición espiritual africana, aunque se inculcó el miedo a todo ello, el alma recuerda. Reconoce a los suyos porque la sangre guarda la memoria de generaciones. Y cuando te acercas a la verdad, algo dentro se enciende con una llama brillante, un resplandor, un pulso, un sí silencioso que dice, «Este es mi camino». Y esa llama debe ser alimentada con cuidado, transmitida de mano en mano, porque la resistencia también es memoria, también es relato, también es pronunciar el nombre que quisieron borrar de la faz de la tierra. También es escribir, comentar, cantar, bailar, enseñar. Por lo tanto, el autor les invita a compartir qué momento de este video resonó más profundamente en su alma. Pueden usar frases como «Sentí la presencia de mis ancestros» o «Esta sabiduría vive en mí». Si lo desean, pueden mencionar qué orisha o entidad les conmovió más. Estas palabras no son solo un intercambio de información, son declaraciones espirituales, maneras de mantener viva esta corriente para mostrar al mundo entero que la sabiduría ancestral africana está más viva que nunca. En esta narrativa se abordará el significado de los recuerdos y su influencia en la vida contemporánea. Se tratará de cómo la conexión con los ancestros divinos es capaz de transformar la vida, llenándola de verdadera fuerza en el presente. Los acontecimientos actuales representan algo más que un mero interés cultural o una fugaz fascinación por la espiritualidad. Está ocurriendo un auténtico despertar espiritual de los descendientes de la diáspora africana. El despertar implica no solo el estudio de historias antiguas o nombres olvidados, sino también una comprensión profunda e intuitiva que emana del espíritu, el alma y la memoria que late en la sangre de cada descendiente africano esparcido por el mundo. Este proceso no comenzó en entornos académicos o instituciones religiosas, sino que brotó en los corazones de las personas. Fue una sensación de incomodidad con las normas aceptadas, un vacío espiritual que las explicaciones tradicionales no podían llenar. Surgió la percepción de algo más grande, ancestral y familiar, pero inefable. Este llamado, que muchos ignoraron por miedo o falta de guía, se está transformando en un movimiento global. Los descendientes de la diáspora se están levantando en todas partes, sin importar la edad.
Personas que durante años creyeron que Eshu era el diablo, los orishas demonios y los ancestros brujería, ahora con coraje y sed de verdad, reescriben sus historias. Buscan respuestas en las palabras de los ancianos, en los terreiros, en libros olvidados, canciones, danzas y experiencias espirituales que trascienden las doctrinas rígidas. Es notable que este despertar no conoce fronteras. Abarca las favelas de Brasil, los arrabales de El Salvador, los suburbios de Río de Janeiro, así como Nueva York, Londres y París. La diáspora se reconecta con su fuerza espiritual no como un retorno al pasado, sino como un paso hacia el futuro. En el futuro, la espiritualidad africana ya no será silenciada ni tratada como folclore, sino que será honrada como una fuente legítima de sabiduría, sanación y poder. Muchos han encontrado su misión de vida al reconectarse con su linaje espiritual. Personas que antes vivían sin propósito, perdidas entre patrones que les eran ajenos, están recuperando su identidad. Esta identidad no se limita al color de la piel, al origen geográfico, sino que representa una pertenencia espiritual, cósmica y sagrada a un linaje que ha atravesado mares, guerras e injusticias, pero que nunca dejó de cantar, bailar y tocar los nombres de sus ancestros. Algunos han descubierto la fe, dándose cuenta de que los orígenes no son dioses distantes, sino fuerzas de la naturaleza que habitan dentro de cada persona. Puede ser intocado por el coraje, se manifiesta en el cuidado y el amor propio, junto en la búsqueda de la justicia, y se celebran los vientos que impulsan hacia lo Nuevo. Exu está presente en cada elección, camino y encrucijada. Otros despiertan al darse cuenta de que las prácticas heredadas de las abuelas, que antes se consideraban supersticiones, son en realidad poderosas manifestaciones de sabiduría ancestral. Baños de hierbas, cánticos en tiempos difíciles, velas encendidas, no son ignorancia, sino protección, una fe disfrazada de simplicidad, un conocimiento profundo que resurge con nombre, historia y orgullo. El despertar de la autoconciencia y el retorno a los orígenes llenan los corazones de las personas con un profundo sentido de orgullo. Es imposible no destacar el papel de las figuras públicas en este proceso de resurgimiento espiritual. Artistas, escritores, pensadores y líderes espirituales declaran abiertamente su conexión ancestral, sin reparos en mostrar su fe. Personalidades destacadas como Gilberto Gil, cuya música exalta a los orishas, Lázaro Ramos y Thaís Araujo, quienes apoyan activamente la importancia de la pertenencia a las raíces y la recuperación de la identidad africana, y Emicida, cuyas rimas recuerdan la fe como parte integral de la vida cotidiana, inspiran a muchos. Esta influencia trasciende las fronteras nacionales. En Estados Unidos, estrellas como Beyoncé incorporan la simbología de Oshun, Yemanga e Yansa en sus videos musicales y presentaciones, llevando la espiritualidad africana a una audiencia global con belleza, fuerza y respeto. E incluso las críticas que inevitablemente surgen solo contribuyen a la difusión de la información, haciendo que las personas se cuestionen, busquen respuestas y sientan una conexión con sus ancestros. Las redes sociales también desempeñan un papel crucial en este movimiento de reconexión, proporcionando una plataforma para investigadores y líderes espirituales que comparten conocimientos, educan y rompen tabúes obsoletos. La gente se da cuenta de que encender una vela para un orisha, consultar un oráculo de Kauris o realizar un Evo para abrir nuevos caminos no es un pecado, sino un acto de sanación. La sanación del alma comienza con la aceptación de uno mismo como persona completa, el abandono de los miedos sembrados en el pasado y la comprensión de que la conexión ancestral es un puente hacia un reino espiritual que es real, presente y activo. Es importante entender que la espiritualidad ancestral no busca reemplazar otras creencias ni alejar a nadie de Dios.
Simplemente recuerda que el acceso a las fuerzas superiores siempre ha sido posible a través de la propia gente, la cultura, la conexión con la naturaleza, los ciclos y la energía que impregna todo lo existente. No hay necesidad de negar el conocimiento adquirido, pero sí la oportunidad de recordarlo olvidado. Este despertar no es un cambio de religión, sino un retorno a la verdad dentro de la propia fe, encontrando significado donde antes había miedo y dándose cuenta de que las vibraciones internas tienen nombre, historia, color y raíces. Y en este camino uno no está solo, es apoyado, guiado y fortalecido por ancestros invisibles. El autor invita a compartir cuando se sintió por primera vez este despertar interior, sugiriendo expresarlo con las palabras: mis ancestros están vivos, o despierto con mis ancestros. Provocado una sensación de reconexión con algo que siempre fue parte de ti, pero no tenía nombre. Comparte esa experiencia. Juntos podemos construir un poderoso movimiento de reconexión espiritual que no se limita a los sentimientos, sino que impregna todos los aspectos de la vida. Próximamente se profundizará en cómo aplicar esta fuerza en la práctica, cómo la reconexión con los orishas, los ancestros y la sabiduría africana puede transformar la vida cotidiana, la salud, el trabajo, las relaciones y las decisiones. Pero vivir una vida plena. Detente un momento si has llegado hasta aquí. Toma una respiración profunda, desconéctate del ajetreo del mundo exterior. Cierra los ojos, si te es posible, y escúchate. Siente con tu corazón, con tu alma, con esa parte de tu ser a la que quizás nunca se le permitió hablar. Porque este momento no es solo informativo, es capaz de cambiar tu vida. Es como un llamado ancestral, presentado en formato de video. En este punto del camino quiero hacerte una pregunta que podría cambiar tu percepción de ti mismo para siempre. ¿Qué te han quitado y ni siquiera lo sabías? Quizás estés seguro de que a ti no te ha pasado, que tu fe es inquebrantable y tu espiritualidad intocada. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existen fuerzas poderosas, palabras, símbolos y verdades que te pertenecieron durante siglos, pero que fueron ocultadas bajo un manto de miedo, vergüenza y silencio? ¿Qué pasaría si tu fuerza interior, esa que buscas con tanto ahínco en libros, oraciones y consejos de otros, estuviera directamente conectada con un nombre al que te enseñaron a temer? ¿Y si ese nombre, el que has evitado, fuera la clave de tu libertad espiritual? Esto no es una simple suposición, sino una realidad que muchos están empezando a comprender. Es un despertar de un largo sueño espiritual, cuando entiendes que lo que te presentaron como maldad es en realidad tu herencia, todo cambia drásticamente. Te das cuenta de que siempre llevaste dentro una fuerza que fue suprimida por palabras bonitas, buenas intenciones y discursos limitantes. ¿Cuántas veces, al mirarte al espejo, te has sentido incómodo con tu apariencia, tu historia o tu fuerza interior? ¿Cuántas veces te avergonzaste de las tradiciones de tu abuela, de sus oraciones, de sus baños de hierbas o de sus velas encendidas? ¿Cuántas veces te abstuviste de preguntar por miedo a las respuestas? ¿Y si te dijera que todo esto no fue una casualidad o meras particularidades culturales? Fue un proyecto deliberado de desconexión, de debilitamiento espiritual de todo un pueblo, una intervención quirúrgica en las almas de aquellos que llevan en su ADN una historia milenaria de espiritualidad, conectada con la tierra, el cuerpo, el cosmos y el mundo invisible. La pregunta es, ¿cuánto de tu espiritualidad te pertenece realmente? O más bien, ¿cuánto de lo que hoy percibes como fe fue heredado conscientemente y cuánto fue impuesto, absorbido e implantado a la fuerza? No se trata de atacar ninguna fe o de una guerra religiosa. Es un llamado a la introspección profunda, a mirar dentro de ti y preguntar, ¿por qué me dijeron que honrar a mis ancestros era incorrecto?
¿Por qué siento temor al escuchar el nombre de Exu, pero me siento en paz al escuchar los nombres de deidades de otras culturas? ¿Por qué temo a los orishas, pero no a los santos? ¿Por qué siento culpa cuando quiero reconectarme con la santidad de mi linaje? ¿No te robaron la valentía de ser íntegro? A muchos les robaron la paz espiritual, afirmando que la espiritualidad negra era atrasada, que la fe afrocéntrica era primitiva y que la conexión con los orishas era brujería. Pero, ¿puede haber un hechizo más fuerte que vivir desconectado de uno mismo? ¿Puede haber algo más malvado que renunciar a tus raíces por mentiras sembradas en nombre del amor? Esta es la maldición, el encanto negativo que ha pesado sobre generaciones y que ahora está siendo roto por aquellos que eligen recordar. Recordar es un acto de revolución, pero también conlleva sensaciones dolorosas. La verdad, al penetrar en la conciencia, expone capas de mentiras que uno había aceptado como verdad durante mucho tiempo. Muestra que el miedo que sentía no era suyo, sino heredado e internalizado. Cuando este miedo se disipa, libera espacio para una luz que no viene de fuera, sino que siempre estuvo presente dentro, esperando el momento en que uno abriera los ojos. Este despertar puede ser solitario y generar sentimientos extraños, dudas y confusión, pero no hay vuelta atrás. Una vez que el alma reconoce su verdadero propósito, uno comienza a darse cuenta de que su intuición no era una exageración, que su sensibilidad espiritual siempre fue real, y que los sueños sobre el agua, el viento, el fuego y los ancestros no eran meras fantasías, sino una memoria espiritual que buscaba despertarlo. Vale la pena mirar tu trayectoria de vida, la búsqueda de significado, los momentos en que algo faltaba a pesar de tener todo lo necesario, las oraciones que parecían no ser escuchadas. ¿No parece que siempre has intentado conectarte con una parte de ti que fue silenciada? Ahora, imagina qué pasaría si tuvieras acceso a todo lo que te pertenece por derecho de herencia espiritual. Imagina si supieras cómo invocar las energías de la naturaleza, cómo protegerte con los elementos, cómo abrir nuevos caminos con el poder de tus palabras, cómo reconectarte con tus ancestros en busca de sabiduría. Imagina una vida en una espiritualidad que no niega el cuerpo, la historia, el color de la piel y la cultura, sino que por el contrario, los fortalece. Esto es precisamente lo que intentaron quitarte, no solo el conocimiento, sino el derecho a sentir orgullo por la fe de tus ancestros, el derecho a caminar con la cabeza en alto, sabiendo que detrás de tu nombre, tu sangre y tu intuición hay milenios de sabiduría. En esta etapa, cada uno se enfrenta a una elección: seguir viviendo como si nada hubiera pasado, o hacer lo que los ancestros esperan, recordar, restaurar y decir basta al borrado espiritual que lo ha perseguido durante toda su vida. Esto no requiere renunciar a todo lo aprendido anteriormente, sino solo el coraje de reevaluar y preguntarse honestamente: ¿qué es verdadero para mí? ¿Qué resuena en mi cuerpo cuando escucho la palabra ancestros? ¿Qué se enciende dentro de mí cuando escucho el nombre de un orisha? ¿Qué me impulsa cuando siento una gran fuerza que me guía, pero quizás con un nombre que nunca se me permitió pronunciar? Este es el momento de sumergirse en uno mismo, reconocer su verdadera esencia y regresar a sí mismo. Si en algún momento sentiste que estas palabras resonaban dentro de ti, vale la pena registrarlo, compartirlo y escribir: «Estoy listo para recordar» o «Mi fuerza ancestral regresa a mí». Estas palabras no son solo frases, sino declaraciones del alma que rompen ciclos y activan frecuencias en sintonía con la verdad, el corazón y la fuerza que te trajo hasta aquí. Esto no es solo un video, sino un ritual de reconexión del que ya eres parte. Si lograste llegar hasta este punto, significa que algo dentro de ti respondió a este llamado, y eso dice mucho sobre tu camino de vida.
Esto no es una casualidad ni una coincidencia, sino un despertar, una reconexión y un reencuentro. Vale la pena ser parte de esta cadena de luz y verdad que todos estamos construyendo juntos, de aquellos que se quedaron hasta el final y recorren este camino.